Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR con las mejores noticias de las últimas horas que os voy a traer en este vídeo y además con dos reviews, una de un juego de pantalla llamado Enshrouded, un juego de rol de acción en tercera persona, supervivencia, bastante interesante, y por otro lado un juego de pantalla de Pirate Queen, un juego escape room que vamos a analizar un poco al final del vídeo. Pero ahora vamos con las noticias más interesantes que han surgido en las últimas horas, bastante interesantes e importantes. Por un lado tenemos el hecho de, bueno, pues ya la Meta V67, el firmware V67 para nuestros visores Quest, ya se ha puesto una fecha en la que va a empezar a distribuirse ya de forma pública, va a pasar de ese formato PTC, ya sabéis, ese canal previo a que las versiones de firmware se hagan oficiales, y ya se ha dicho que a partir del 7 de julio empezará a distribuirse la V67 ya de manera oficial a todos los visores. Lógicamente, como siempre aquí en el canal, estaremos informando de cualquier evento que pueda surgir al respecto, como ya ocurrió con la V66. Bien, finalmente, ¿qué novedades nos va a traer esta V67? Pues se rumoreó que nos iba a traer ese formato multipantalla en la que podríamos mover a placer varias pantallas en nuestro entorno de realidad virtual de forma libre, sin que estemos limitados ni en movimiento, ni en tamaño, etcétera, etcétera. Y ya se confirma, además ha sido Andrew Bosworth en su cuenta oficial el que lo ha confirmado, pues tendremos ese formato multipantalla cuando se instalen nuestros visores la V67. Este formato multipantalla, como ya os comenté en su momento, nos dará la posibilidad de tener 6 pantallas como máximo, al menos de momento, 6 pantallas a la vez en nuestro entorno de VR. Podremos desplazarlas sin ningún tipo de problema, podremos aumentar su tamaño, disminuirlo, etcétera, etcétera, y no estaremos limitados a esa línea horizontal central a la que estábamos limitados hasta el momento. Bien, pero trae más cosas esta V67, como que, pues por ejemplo, la conexión Wi-Fi vía código QR, es decir, nos vamos a poder conectar a una conexión Wi-Fi. Yo esto lo veo más útil, más que para usarlo en nuestra casa, para usarlo si tenemos el visor y nos queremos conectar a a una wifi de algún establecimiento comercial, etcétera, y lo queremos hacer pues a través de este código que normalmente nos suelen dar en esos locales. Podemos hacerlo con nuestro propio visor. También tendremos la posibilidad, aquellos que tengáis unas MetaQuest Pro, de disfrutar de mejoras en lo que se refiere al eye tracking o el seguimiento de ojos. Ha habido mejoras en cuanto a la precisión y a la calidad de este eye tracking. Y por otro lado también tendremos una cualidad experimental hasta el momento, que ya pasa a ser oficial, ya deja digamos así, la etiqueta de experimental, que es el escribir deslizando el dedo a través del teclado, como haríamos en un móvil al uso normalmente cuando lo usamos. Pues esto ya dentro de la VR, dentro de nuestros visores Quest, ya es oficial y deja de ser experimental, porque por ejemplo el tema del multipantalla seguirá siendo experimental. Tendremos que activarlo en los ajustes en la parte de experimentales, y ya tendremos esa multipantalla, pero todavía no será algo, digamos así, que esté plenamente introducido dentro de nuestros visores. Es una primera implementación. Y pues aparte de todo esto, también tendremos un feed de Horizon, donde a partir de ahora se nos van a mostrar, aparte de vídeos típicos de Horizon o de Meta, digamos así, de Meta TV, etcétera, pues se nos van a mostrar también contenidos, valga la redundancia, de creadores de contenidos. De momento no tengo constancia de que vaya a ser ningún creador de contenido español o de habla hispana, pero sí seguramente de norteamericanos. En todo caso, lógicamente sabéis que hace tiempo en Estados Unidos, pues Meta lanzó un programa, digamos así, para este tipo de influencers, para colaborar con ellos a la hora de promocionar productos, juegos, sus visores, etcétera. Esto todavía, al menos a día de hoy, en Europa o en España no existe, con lo cual pues es lógico que en este feed de Horizon no van a aparecer de momento
creadores de contenido españoles, aunque sería muy bueno y muy interesante, lógicamente, que Meta también en Europa, en España, se aliara también con determinados creadores de contenidos para promocionar sus productos, sus juegos, etcétera. Sería bastante bueno y creo que ayudaría bastante a la promoción de la propia VR en nuestro país. Bien. Todo esto es lo que os tengo que comentar de la V67. Por otro lado, la otra noticia que os quiero comentar en el día de hoy es la aparición de un proyecto de mandos para las Apple Vision Pro. Viene de parte de una compañía no demasiado conocida llamada Surreal Tech y ahí tenéis algunas imágenes mientras os estoy hablando. Han anunciado a bombo y platillo que van a introducir unos mandos para Apple Vision Pro para poder usarlos en SteamVR, para que podamos jugar con nuestras Apple Vision Pro dentro de SteamVR a todos los juegos de PSVR. La duda que surge de estos mandos, aparte de que a día de hoy no tiene ni fecha de salida ni precio de salida, se intuye que el precio no va a ser barato, pero no se sabe, realmente no se sabe. La idea que tienen sus creadores, su Real Tech, que además han llamado sus mandos su Real Touch, porque pretenden que esos mandos sean muy semejantes a los de las MetaQuest 3, no sabemos si tendrán ápticas o no, pero pretenden que esa sea un poco la referencia, los mandos de las MetaQuest 3. Y bueno, la única cuestión de esta compañía es que, bueno, por lo que yo he podido leer, proyectos anteriores que han lanzado al mercado, pues la verdad que no han tenido demasiado éxito. Y se plantea además en el caso de Apple Vision Pro cómo se haría el tracking porque pretenden que sea de posicionamiento completo estos mandos, pues no se sabe cómo va a ser el tracking y cómo de efectivo va a ser ese tracking, que es el gran problema que tiene o que tenemos o que tienen, mejor dicho, los usuarios de Apple Vision Pro cuando conectan mandos como los de las MetaQuest 3 a su visor Apple Vision Pro, que como no está creado para que traquee esos mandos, pues hace que el manejo no sea totalmente bueno, que no podamos disfrutar de los juegos plenamente, etcétera. Esto pretenden solucionar los chicos de Surreal Tech a través de cámaras. Parece ser que el visor tendría, el visor no, perdón, los mandos tendrían una cámara instalada con la que se haría el tracking al estilo de los mandos Pro de las MetaQuest Pro. Lógicamente, si tienen cámaras y demás, pues nuevamente podemos intuir que los mandos, en el caso de que salieran finalmente, pues no van a ser precisamente baratos. En todo caso, bueno, pues buena noticia para aquellos usuarios de Apple Vision Pro, aunque son bastante pocos. También se ha hablado en algunos artículos del reducido tamaño del mercado al que iría dirigido estos mandos, ya que sabemos que las Apple Vision Pro pues es un producto muy caro y que no la mayoría de los usuarios de VR no lo han comprado, y por tanto pues el mercado al que se restringiría esta compañía pues también sería bastante reducido. No sé, no sabemos si lo suficiente para que realmente el producto y el lanzamiento del mismo sea realmente eficiente y le vaya a proporcionar un beneficio a la empresa correspondiente. Pero en todo caso, yo lo comento como anécdota, como curiosidad, porque ya sabemos que yo, por ejemplo, como ya os he dicho en ocasiones, no tengo Apple Vision Pro. La mayoría de los usuarios que verán este canal probablemente tampoco la tengan, y esto servirá simplemente pues de una curiosidad. Y bueno, pues si finalmente salen, pues ya lo comentaremos en el canal, al menos por si hay algún usuario que me vea o que nos vea y que tenga esa Apple Vision Pro, pues sepa que existe esta posibilidad. Bien, y nos vamos ya directamente con las reviews que tengo preparadas para el día de hoy, bastante breves, pero de juegos que son interesantes. Vamos a empezar con Shrouded, que es un juego, como he dicho antes, de rol, de acción, de supervivencia en un mundo abierto, en el cual nos situamos en unas tierras bastante amplias, en las cuales pues vamos a tener que correr nuestras aventuras. Es un juego que, aunque se puede jugar en solitario, está más enfocado al cooperativo hasta 16 jugadores en formato multijugador, para que podamos interactuar con nuestros amigos, etcétera, etcétera, pero se puede jugar también en solitario. Bueno, combina ahí un poco un montón de juegos diferentes, tiene ciertos aspectos de juegos tipo Dark Souls, también tiene lógicamente las principales características de un juego de rol, pero también un juego de rol no tan enfocado, digamos así, al detalle en cuanto al manejo de nuestro personaje, etcétera, etcétera, sino más enfocado a la acción, más enfocado
al arcade y por otro lado a ese aspecto de la supervivencia, de tener que crear nuestra casa, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Por tanto, estamos hablando de un título que lógicamente llama a pasar muchas horas detrás de él, jugando, etcétera, etcétera, para ver todo su esplendor. Bueno, el juego nos presenta a un personaje de una raza prácticamente extinta, que es la que protagonizamos nosotros, y bueno, pues ya digo, nos tenemos que mover por ese mundo de forma libre, encontrarnos con enemigos, hay una serie de zonas neblinosas que han invadido ese mundo de fantasía en el que nos movemos y donde veremos que el mal y las criaturas avernales pues están ahí introducidas en esas zonas de niebla y nos tenemos que enfrentar también a ellas para derrotarlas. Y también para poner orden, digamos así, en ese mundo de fantasía que ha sido un poco invadido por ese mal nebuloso que os comento. Bien, el juego en el aspecto técnico, la verdad que visualmente el juego es muy espectacular. También deciros que el juego se juega en tercera persona. Es decir, vemos nuestro muñequito, no estamos en primera persona. Y el mundo que se nos presenta, la verdad que está ultra detallado. Tiene, a la hora de ajustar las opciones gráficas, tiene opciones para todos los gustos, para alcanzar un detalle máximo. Yo lo he podido jugar en mi RTX 4090 con todos los detalles al máximo, activando el DLA y no he tenido ningún tipo de problema. Y la verdad que el juego se mueve fluido, pero sobre todo destaca mucho visualmente porque es muy preciosista lo que se nos muestra, con todo lujo de detalles, las ruinas por las que pasamos, los bosques, etcétera, etcétera, las cuevas, muy espectacular a nivel visual y muy enriquecedor, digamos así, en ese sentido, no solo ya a nivel de jugabilidad, etcétera, sino a nivel artístico. Es un juego que se nota que está muy cuidado a nivel artístico, a nivel de diseño de escenarios, diseño de los propios. Quizá los personajes no estén tan detalladamente diseñados, pero sí los escenarios, las criaturas con las que nos encontramos, etcétera, etcétera. Se nota el cariño que se le ha puesto a este título. Bien, lógicamente la versión que os estoy comentando yo es la de PC, ¿vale? Pues no lo he dicho al principio, pero para que quede claro. En el aspecto sonoro, pues el juego yo creo que funciona correctamente, tiene una gran variedad de músicas muy interesantes que acompañan a todos los momentos que vamos pasando por el juego, con lo cual en ese sentido no hay ningún tipo de problema. El sonido ambiental pues también acompaña. Yo la verdad que tampoco le he echado muchas horas al juego, pero intuyo que echándole horas es un juego bastante interesante. Aunque lógicamente también son juegos que hoy en día están bastante de moda, este tipo de títulos de supervivencia, mezclado con acción y demás. Y por tanto, pues quizá en ese sentido, pues no sea un título que nos sorprenda en ese aspecto en cuanto al tipo de juego, pero sí nos sorprende que dentro de esa gama de juegos con estas características, pues sí es un título que yo diría que está bastante chulo y que está bastante bien. En cuanto a la jugabilidad, bueno, pues la que queramos, porque ya digo, estamos ante un mundo abierto, que además tiene, lo lógico es jugar en formato cooperativo o multijugador, con lo cual pues podemos estar echando horas todas las que queramos. El manejo del mando y demás, pues a mí me ha parecido bastante sencillo, bastante intuitivo, no he tenido problemas para el manejo, con lo cual en ese sentido también el juego acompaña y ayuda para que nos metamos dentro de ese mundo al que nos estamos enfrentando. Por tanto, en definitiva, resumiendo, me parece Enshrouded, que se llama el juego, un título bastante interesante de, como digo, supervivencia, acción, rol. También tenemos, por ejemplo, en el aspecto del rol, tenemos un árbol, digamos así, en el cual vamos a poder ir aumentando nuestras habilidades, nuestro poder, etcétera, etcétera, conforme vayamos avanzando en el juego, vayamos teniendo experiencia, con lo cual ese aspecto del rol está también muy bien encauzado. Y también en el aspecto del rol, pues lógicamente tenemos multitud de armas que vamos a encontrar, multitud de objetos, vamos a ir recopilando tipos de árboles, tipos de madera, etcétera, etcétera, para tipos de piedra incluso, para ir después construyendo cosas, para ir avanzando en la historia, etcétera, etcétera. A mí me parece un título bastante recomendable, que si os gusta este tipo de juegos en el que hay que echar muchísimas horas, pero que es bastante variado, pues lo vais a disfrutar.
Y por mi parte, pues quizá no es por el tiempo que yo suelo tener para dedicar al mundo de los videojuegos el título que más se ajusta a mis necesidades, pero eso no quita que vea que es un juego que está muy trabajado, que está tratado con mucho cariño y que yo recomendaría sin duda a los amantes del rol, de la acción. Ya digo que es una mezcla de rol, acción y supervivencia, no es rol puro, ni tampoco es acción pura, es una mezcla de todo que puede hacer incluso que este juego sea más atractivo para muchos tipos de jugadores, no sea solamente para el que le guste los Dark Souls o lo que les guste el rol, sino que al tener varias facetas puede ser que llame la atención de más personas. Bien, pues este título es el que os presento en el día de hoy para formato pantalla. Darle las gracias por supuesto a sus creadores por la que me han facilitado para poder traer este título a lo que es los ReverQuest maníacos. Y bueno, en principio no he visto que tenga soporte de Unreal Engine Injector y ni posibilidad de convertirlo en VR, pero esto no quita que sea un buen juego y que yo personalmente lo recomiende a aquellos que les gusten estos géneros. Bien, lo podéis encontrar en Steam, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar al segundo título del día, que ahora ya sí se nos encuadra dentro de lo que es el mundo de la VR, que es The Pirate Queen: A Forgotten Legend. Este juego, bueno, pues lo he estado jugando también bastante rato. Bueno, este juego te deja un poco un mal sabor de boca por un lado y un buen sabor de boca por otro. Vamos a ir analizándolo muy brevemente. El juego nos sitúa en la piel de una pirata, en una época oriental, una época medieval oriental, digamos así, en el mundo de los piratas, pero en un ambiente oriental. Y tenemos que el objetivo del juego, digamos así, es derrotar a un jefe final a través de un juego que al final lo que se reduce es un juego de puzzles, un juego escape room. ¿Por qué he dicho que te deja un mal sabor de boca? Yo sobre todo el mal sabor de boca me lo deja a nivel visual. ¿Por qué? Porque es bastante curioso. Porque el juego, por ejemplo, si vemos, el juego por cierto estoy comentando la versión de PC, ¿vale? La versión para Steam de PSVR. El juego también está disponible para visores Quest, por cierto. El juego me deja a mí un mal sabor de boca la versión PSVR, ¿por qué? Pues porque si vemos los gráficos a lo lejos y demás, miramos a lo lejos, lo vemos todo súper nítido, súper bien. Pero cuando miramos cerca, sobre todo el tema de las texturas se notan muy bajitas para ser un título de PSVR, lo cual me hace sospechar con bastante claridad que el juego fue diseñado para visores Quest y que después fue trasladado a PSVR sin ni siquiera actualizar las texturas. Esto te deja a nivel visual un sabor de boca regular y es una lástima porque el juego en sí no está nada mal, está bastante bien tratado como vamos a ver a continuación, pero a nivel visual ya digo que te deja un poco fuera de tono porque ya digo, si hubiera acompañado a los gráficos tan chulos que se ven a lo lejos, la nitidez incluso a lo cerca que se ve con unas texturas adecuadas a un formato PSVR, pues el juego tendría bastante más puntaje desde mi punto de vista. Pero ocurre esto, ocurre que las texturas, al ser un juego que yo creo que es heredado de Quest, que se diseñó en Quest y después llegó a PSVR, pues no tiene texturas potentes y el juego, pues en ese sentido, pues da un poco, digamos así, un poco sensación de juego de Quest más que de juego de PSVR, vamos a decirlo así. En todo caso, el juego a nivel visual tiene estas características que comento. El juego va perfectamente fluido, es verdad que en algún momento he notado algún pequeño tironcillo, pero poca cosa. El juego va bastante fluido y a nivel visual pues solo destacar esto, que me parece que el trabajo que han hecho en PSVR se podía haber hecho mucho mejor y el juego hubiera lucido mucho mejor. El motivo por lo que sus creadores no lo hayan hecho pues no lo ignoro, no lo sabemos. Bueno, una vez que pasamos este pequeño bache, la verdad que el juego en sí no está nada mal. Es un juego al final de puzzles en el cual tenemos que ir pasando por distintas fases, distintas habitaciones o entornos a los que tenemos que o en los que tenemos que resolver ciertos puzzles para poder avanzar a la siguiente habitación o al siguiente entorno en el cual enfrentarnos a otra serie de puzzles y así sucesivamente. Y todo ello para llegar al objetivo final del juego, que es enfrentarnos a un enemigo final, a un villano, al cual pues tendremos que derrotar también de alguna manera. Bien,
El juego, la verdad, el tema de los puzzles no son demasiado complejos, tampoco son sencillos. Yo creo que la dificultad de los puzzles está bastante bien equilibrada para que sin llegar a frustrarnos tengamos que darle un poco al coco a la hora de resolver y superar las distintas fases de escape room o escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Una vez que estamos en los escenarios, la verdad que los escenarios están bastante bien detallados, están bastante bien hechos, ahora comentaremos las mecánicas VR que tiene el juego. Está bastante bien, no es que sea el juego con más detalle que yo he visto en la VR, pero está bastante bien. Yo creo que cubre bien su asignatura. Por cierto que tiene subtítulos en castellano, por tanto lo podemos disfrutar en total castellano, etcétera. Vamos a tener a lo largo del juego también una campanita que podemos tocar de vez en cuando nos quedemos atascados en algún puzzle, y se nos dará alguna pista para poder resolver el puzzle correspondiente y poder seguir avanzando. Bueno, ya en lo que es el aspecto, todo esto lo comento un poco en el aspecto visual. En el aspecto sonoro tenemos que tener en cuenta que el juego pues tiene unas músicas interesantes, adecuadas a lo que estamos viendo y demás, en ese sentido correcto. No son demasiado variadas tampoco, pero bueno, están bastante bien. Y el sonido ambisónico, pues en un juego de este tipo, pues lo que tiene que funcionar funciona, está correctamente todo implementado y por tanto no podemos quejarnos en nada lo que es el aspecto sonoro. Quizá podría ser más rico a nivel de músicas, pero está bien, no está nada mal. En cuanto a la jugabilidad, en cuanto a las mecánicas VR, pues sí, aquí sí encuentro grandes puntos positivos en el juego. Los agarres, cuando subimos por escaleras o trepamos por cuerdas, etcétera, etcétera, todos estos agarres están perfectamente hechos, se notan sólidos, se notan que no atravesamos los objetos, que eso a mí personalmente me da mucho coraje, etcétera, etcétera. O sea, los agarres, todo eso me ha sorprendido cuando abrimos cajones, cuando manipulamos puzzles, todo eso sí está muy bien implementado sin que haya fisuras. Las interacciones que vamos a tener, pues como digo, son con muebles, para abrir puertas, para abrir cajones, abrir, trepar por cuerdas, trepar por escaleras. Ese tipo de interacciones son las que vamos a tener a lo largo del juego. Lógicamente son interacciones que no son realmente protagonistas totales del juego, sino que son fases intermedias para llegar a las distintas zonas de escape room o a los distintos escenarios para ir pues resolviendo cada uno de ellos. Son zonas de transición, digamos así, pero bueno, es interesante que un juego de puzzles introduzca este tipo de acciones entre medias para darle un poco más de dinamismo al juego y un poco más de interés. Y bueno, pues poco más os puedo comentar de Pirate Queen. A mí me parece un título a los amantes de los escape room y demás que les puede resultar interesante. Además es un título que no es demasiado costoso. Ya digo que la versión que he comentado es la de PC, la versión de Quest también existe, con lo cual la podéis adquirir. Además ya digo que la diferencia entre versión de Quest y de versión de PC no es demasiada, puesto que se nota que ha sido, como digo, un juego que se ha hecho en Quest y después lo han trasladado al PC sin más, no le han hecho ninguna mejora propia de PC, va más allá de que haya más nitidez a lo lejos, y por tanto pues lo mismo va a dar usar una versión que otra, ¿de acuerdo? Dar las gracias a los chicos de The Pirate Queen por la que me han proporcionado para hacer esta review, por supuesto, como hago siempre. Y ya digo, es un título que a los que les gusten el escape room, quizá no sea el mejor escape room que he visto yo en lo que es el formato VR, hay escape room mucho mejores, pero bueno, es un título interesante que te propone puzzles interesantes, que al final tiene una pequeña narrativa detrás, que no es las cosas suceden porque sí. Y bueno, pues puede ser un título que para los amantes, ya digo, del escape room, pues les pueda resultar interesante a un precio módico. Pues nada más, Reverquest maníacos. Yo ya digo, es un título que yo sí recomendaría, pero siempre teniendo en cuenta este tema visual, que no os vais a encontrar un entorno visual demasiado espectacular a nivel de texturas, pero por lo demás el juego es totalmente correcto y a mí la verdad que sí me ha enganchado, estoy enganchado a él intentando llegar al final. Y en ese sentido pues también hay que valorar un título cuando te engancha, la narrativa propia que tiene en este juego de puzzles pues hace que quieras seguir y continuar avanzando hasta donde nos lleve la historia, ¿no? También tiene, ya digo, esas zonas
o esos momentos de acción. También manejamos en un momento dado una barca, está bastante interesante. Bueno, Reverquest maníacos, pues con esto dejamos el vídeo de hoy, acabamos con las dos reviews y os dejo hasta un próximo vídeo aquí en Reverquest VR. Ya lo sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. No os olvidéis del me gusta, los comentarios si así lo deseáis y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Nos vemos pronto, que paséis buen día. Chao, chao.